Buenos días, profesor. Respondiendo a la primera pregunta, que explique las tres maneras de conseguir la política y justifique por qué una es más certera que las otras, de las teorías explicadas presentemente en las clases, yo escogí la que sería la del ejercicio del poder, la doctrina y la actividad del ciudadano. Eh, bueno, yo escogí la manera que creo que es más certera, sería la del ejercicio del poder, porque esta se refiere básicamente a las formas de gobierno, o sea, la forma que cada estado adopta para su desenvolvimiento y desarrollo, ya que podemos ver que hay diferentes formas de gobierno, tanto las democráticas y constitucionales, como existen las monarquías, y en casos hay lugares donde existen países que todavía viven con dictadores. Lo que yo encuentro, creo que tiene un poco de relación, sería el ejercicio del poder, o sea, la función gubernamental, tiene cierta relación, creo, ¿no? Yo, con la actividad del ciudadano, o sea, su obediencia y resistencia. Porque hay ejemplos, digamos, como digamos hay en el país, que sería de los dictadores, donde la función gubernamental y su ejercicio que él ejerce puede crear algún tipo de resistencia en los ciudadanos que creen que no es lo correcto. Pero si nos basamos a la doctrina y a la historia, podemos ver que se ha demostrado que la forma más óptima de un gobierno para su desarrollo y desenvolvimiento, tanto político, ¿no? De Estado, de gobierno y con la población, es la democrática y constitucional, ya que esta satisface de forma más óptima las necesidades de la voluntad popular. Respondiendo a la pregunta 2, sería, ¿cuáles son los principales criterios que pueden servir para legitimar el poder, es decir, justificar tanto la conquista como el ejército? Bueno, tenemos que entender que se dieron tres formas, que sería la voluntad, naturaleza y la historia. En la voluntad está la forma religiosa y la democrática, que la religiosa se refiere a que estaríamos hablando de una voluntad divina, o sea que yo asumo el poder por un mandato de un ser superior y divino, a diferencia de la segunda, que sería la democrática o la voluntad popular, es decir, que se lo escoge por la mayoría de la población, ¿no? En los criterios de naturaleza tenemos dos vertientes, que sería la de la fuerza y la de sabiduría, que en el caso de la fuerza sería eh, un poco más para lo primitivo, o sea, para los seres no racionales, ya que en la fuerza domina o se asume el poder quien, la persona que es más fuerte, ¿no? Y en la sabiduría, aquí entra ya un tema más humano, ¿no? O sea, porque sería dirigido más a seres racionales, porque se escoge no a la persona más fuerte, sino a la que tiene la capacidad de mayor liderazgo o bueno, más sabiduría, ¿no? Pudiera llevar a mejores decisiones que una persona que simplemente asume el poder y lo legitimiza por fuerza. En la historia podemos ver que, como el ejemplo que dio en clase, que una persona puede aprender de las experiencias a través, digamos, de la quemadura que dio, ¿no? En la clase, de la persona que ya aprendió de que no puede apagar una vela encendida con su lengua. Lo mismo sería en la historia para no repetir los errores que se cometieron. Y sobre el futuro, nos basamos en una persona que tiene una visión donde él le ofrece a la población un futuro mucho mejor, con más posibilidades y él pudiéndolo definir como perfecto, como puede ser, ejemplo, una revolución, etc. La pregunta 3. Pensemos en los vínculos entre política y derecho, explotando un par de preguntas. ¿Qué aparece primero y actualmente qué importa más? Bueno, sobre la política tenemos que explicar previamente que es el arte de gobernar dictando normas con fines de construcción social. A diferencia del derecho, que el derecho surge cuando una voluntad política preexiste y hasta interviene cuando se constituye o sea, cuando se determina un orden en una sociedad. De lo expuesto, podemos entender de que la política existe antes del derecho, pero lo más importante, lo que tiene más importancia realmente en la actualidad tendríamos que verlo sería el derecho. ¿Por qué? Porque para ejercer la política existen normas y uno no puede evadirla o contradecir las normas para poder acceder al poder.
lo que viene a demostrar que siempre prevalece la norma ante la política. Y la pregunta cuarta es, ¿por qué no anarquía? Bueno, la anarquía es la ausencia total de una estructura gubernamental de un Estado, es decir, que los poderes de un Estado están ausentes o simplemente actúan por sí solos, como puede ser el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. El problema de esto y de por qué no se pudiera, por qué no anarquía en realidad, o sea, por qué no se puede estar en anarquía, es porque esto causa una división, puede causar descontento en la población, desigualdades, abusos y lo más importante que llega a corromper el orden constitucional, por lo que las funciones, o sea, los órganos funcionan sin orden y, y sus intereses son ajenos a la función del Estado, lo que puede generar un caos político. Aparte que estaríamos puestos y sometidos a la voluntad de unos cuantos que gobiernan sin legitimidad y estarían atentando contra los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.